Izuku empezaba a abrir sus ojos mientras una sensación de pesadez recorría su cuerpo. Al levantarse miró que estaba en un lugar vacío totalmente oscuro, esto lo aterró simplemente por lo que podría llegar a significar. De un salto Izuku se levantó mientras empezaba a hacerse varias preguntas. ¿Acaso él seguía existiendo? ¿Él volvió a tomar el control de su cuerpo? Esta última opción lo aterró por lo que rápidamente se puso en guardia esperando algún tipo de ataque a su alrededor. Pasaron los segundos y los minutos hasta que Izuku se dio cuenta de que en primer lugar no estaba encadenado como la última vez que Izuku y él estuvieron juntos en el espacio de los vestigios. La segunda cosa que Izuku notó es que sus quirks no funcionaban, tanto One for All como All for One no funcionaban, ni siquiera el rebobinado New Order podían ser activados. Por último se dio cuenta que a la distancia había aparecido una luz deslumbrante en toda esa oscuridad. ¿Acaso estaba muerto? Izuku no necesitó pensarlo demasiado, simplemente aceptó que esta realidad, por lo que solo empezó a caminar al punto blanco que estaba frente a él. Izuku sabía que si estaba muerto y si existían el infierno y el cielo él terminaría yendo al primero por lo que había sucedido por su culpa. Izuku se sumergió en la luz blanca mientras cerraba sus ojos y esperaba que del otro lado empezara su castigo. Después de todo eso era lo mínimo que alguien como él merecía después de lo que había sucedido. Izuku abrió los ojos extrañado mirando cómo estaba en un parque con la luz del atardecer. El peli verde estaba extrañado. Si este era el infierno no era como se lo imaginaba, no pudo seguir pensando en esto debido a que vio como un grupo de niños estaba jugando en un arenero sin prestarle atención. Izuku se acercó y cuando intentó tomar una de las palas de juguete que estaban enterradas la atravesó. Eso solo lo extrañó aún más. ¿Acaso se había vuelto un tipo de fantasma como lo eran los vestigios de One for All? Izuku pensó en esta posibilidad mientras se sumergía en sus pensamientos. No notó como una niña pelinegra con coletas y de ojos rojos se retiraba del arenero al ser llamada por sus padres. Izuku fue sacado de sus pensamientos al ver cómo es que el escenario frente a él se destruía y cambiaba a una habitación algo lujosa como la que tenía Yaoyorozu. Izuku fijó su vista en la niña pelinegra que estaba en su habitación haciendo tareas por lo extrañado por lo que había sucedido hace unos momentos. Se acercó a la puerta del cuarto para salir pero nuevamente no pudo interactuar con los objetos y tampoco podía atravesar la puerta. El pecoso pensó sobre las posibilidades, definitivamente no era un fantasma o por lo menos no estaba muerto, por lo que siguió pensando en qué sucedía hasta que una sensación extraña pasó por su cabeza. Esta sensación fue provocada por uno de los cientos de quirks que Afo tenía dentro de sí. Este quirk se llamaba Mint Escape y por la información que recordaba le permitía a All for One ver los recuerdos de otras personas o alertar si alguien intentaba realizar un ataque mental. Con esta nueva información Izuku dedujo que no había muerto y que alguien había intentado usar un quirk para leer sus recuerdos. Supuso que esto activó su quirk y ahora él estaba viendo los recuerdos de la persona que estaba viendo los suyos. Con este conocimiento Izuku se puso a pensar cómo lo habrían encontrado. Nezu lo había encontrado moribundo y lo había llevado al agua. Esta era una pequeña posibilidad. Después de todo, la explosión que se desató cuando acabó con All for One desde la atmósfera fue enorme y tal vez Nezu habría rastreado la ubicación de donde había caído para después capturarlo y llamar a alguno de sus contactos con un quirk de lectura cerebral. Izuku no culpaba a Nezu por intentar averiguar quién era. Después de todo él solo había llegado y había acabado con la liga en instantes para después terminar con All for One y Shigaraki en una gigante explosión, sin mencionar que le tuvo que haber desconcertado tener a dos Izuku Midoriya en una misma línea temporal. Izuku al saber que no podía hacer nada solo se relaja y se sentó para observar los recuerdos de quien sea que fuese esta chica. Izuku ya había visto varios recuerdos de la chica delante de él ahora de 16 años cerca de cumplir los 17. Después de tantos recuerdos Izuku se dio cuenta de que aparentemente no está en Japón o al menos no en el Japón de su realidad. ¿Cómo se había dado cuenta? Muy fácil, los quirks no existen, cosa que había descubierto tras ver las veces que Kurumi salía a pasear. Esto solo dejó dos opciones: o estaba en el pasado, lo cual no era posible ya que la fecha de los recuerdos actuales eran apenas 20 años antes de la fecha de su realidad. En cierta medida las pupilas rojas y su actitud amable de querer ayudar a todos le recordó a Eri la pequeña peli blanca que había salvado de Chisaki.
Izuku recordaba cómo la pequeña Albina había empezado a sonreír más desde que la habían salvado, incluso después de que Aizawa le explicara el significado de una familia. Ella empezó a verlos a Aiza, Miro y a él mismo como figuras paternas. Soltó una pequeña carcajada al recordar cómo la pequeña les había puesto apodos a cada uno. A Miro lo llamaba papá caricatura, a Aizawa papá movía y a él lo llamaba super papá. La sonrisa de Izuku se desvaneció al recordar el pasado y cómo ya no merecía ese apodo, al recordar cómo le había fallado a la niña que lo consideraba un padre, al recordar cómo el de rodillas sostenía el cuerpo de la pequeña en sus brazos fríos sin vida. Izuku dejó escapar algunas lágrimas al recordar sus fallos pasados, pero salió de sus pensamientos al sentir una presencia extraña seguir a Kurumi, que estaba volviendo a su hogar. Prestando más atención, miró detrás suya como algo con apariencia monstruosa se acercaba sigilosamente hacia Kurumi, lo cual lo tensó. Izuku centró su visión para ver qué era lo que la seguía, y vio a un tipo de ser humanoide de ojos rojos, que tenía unas manos rodeados por una clase de cañones metálicos con un color oxidado, mientras que en su cabeza había una corona del mismo tono oxidado. Izuku. ¿Pero qué demonios? Se supone que en este mundo no hay poderes. Kurumi volteó y la criatura apuntó sus brazos con energía, empezando a cargarse en sus cañones. Izuku por instinto se puso delante de Kurumi, incluso sabiendo que era un recuerdo, no quería ver cómo alguien tan amable era dañado. Kurumi cerró los ojos, pero Izuku los mantuvo abiertos, lo cual le permitió ver cómo un rayo de luz atravesaba a la criatura, aparentemente matando. Una figura rodeada por lo que aparentaba ser un vestido hecho de luz bajó y se posó frente a Kurumi, la cual había abierto los ojos con sorpresa. Izuku seguía tenso mientras observaba con seriedad a la figura delante de Kurumi. Era una mujer de cabello celeste casi blanco y unos ojos color celeste, pero lo que extrañó a Izuku era que una extraña aura blanquecina rodeaba a la mujer. Kurumi, ¿quién eres?, dijo mientras retrocedió unos pasos aún asustada. No te preocupes, estás a salvo, dijo mientras dejaba de levitar y posaba los pies sobre el suelo. Me presento, Kurumi vio con algo de pesar cómo era un día más donde Izuku se estaba alistando para ir a la escuela, para seguir con sus estudios y para seguir recibiendo maltrato por parte de sus compañeros. Kurumi admiraba que Izuku se metiera en conflictos para ayudar a otros, pero apreciaría que aunque sea una vez él tratase de evitar meterse en los conflictos, para que aunque sea por un día dejasen de golpearlo. Ella vio que Izuku desde pequeño hasta la actualidad se metía a enfrentar a Katsuki para defender a los demás, y por este motivo siempre salía herido. También al ver los recuerdos del Peliver se supo que la razón por la que no se cambia de escuela a una donde no estuviera con Katsuki era únicamente porque sabía que el rubio abusaría de los demás al igual que hacía con él. Izuku salió de su casa en dirección a la escuela, pero mientras iba caminando el Peliverde presenció como un persona se hacía gigante destruyendo un puente. Este era uno de los tantos villanos que existían en este mundo, y donde habían villanos también habían héroes. Izuku se acercó rápidamente con emoción, mirando como un héroe que parecía ser de madera está luchando y la gente lo alentaba gritando su nombre, y cuando el héroe gritó el nombre de uno de sus ataques especiales, una mujer con un traje ceñido a su cuerpo se volvió gigante y le propinó una patada en el rostro al villano, venciendo al villano. Mientras esto pasaba, Izuku empezó a tomar apuntes a una velocidad vertiginosa, siendo observado por un hombre. Hombre, ¿también tomas apuntes para convertirte en un héroe? Eso es bueno, continúa y haz todo lo que puedas. Izuku lo volteó a ver con una sonrisa alegre en su rostro para responder con un sí mientras retomaba su camino a la escuela. Kurumi miró esto con una leve sonrisa, admirando que a pesar de todo el bullying y el alejamiento por ser Kirkles, Izuku aún podía sonreír. Siguió viendo el día de Izuku con un poco de tranquilidad, al notar que aparentemente el rubio estaba más tranquilo de lo normal y ya iban a terminar las clases sin que Izuku se metiera en un conflicto. Estos días eran muy escasos y Kurumi apreciaba que el chico no tuviera nuevos moretones por un día aunque sea. La pelinegra salió de sus pensamientos al notar como el que para su perspectiva era una excusa patética de profesor agarraba unas hojas y miraba a sus alumnos con una leve sonrisa. Profesor. Bueno, ya todos estáis en tercero, por lo que tienen que pensar en su futuro. Kurumi solo vio con desinterés debido a que ya se sabía la rutina de todos los días, por lo que de nueva cuenta vio cómo pasaba la clase y cómo todos se burlaban del sueño de Izuku para entrar a la UA, pero esta vez algo diferente pasó, algo inesperado, que incluso Kurumi no pensó que pasaría debido a que pensaba que como mínimo el rubio seguiría teniendo algo de decencia y no se atrevería nunca a insinuar algo como esto. Katsuki. Si quieres un don, ¿por qué no saltas de la azotea y reza por renacer con un Quirks en un nuevo mundo?
Kurumi estaba más que furiosa con el rubio que invitaba a Izuku al suicidio. Lo único que la reconfortaba de cierta manera es que el peliverde no se miró muy afectado después de escuchar eso, o por lo menos por los pensamientos que Izuku estaba teniendo en el momento. No se había tomado en serio las palabras de Katsuki, por lo que el peliverde tomó una ruta alterna para regresar a casa, lo cual fue una mala idea debido a que una baba verde con conciencia lo había atrapado y amenazaba con tomar posesión de su cuerpo. Kurumi estaba preocupada, sí, pero se tranquilizaba a sí misma pensando que estos solo eran recuerdos del pasado y que el peliverde estaba vivo en su sofá, muy gravemente herido, pero vivo al fin y al cabo. Al regresar la atención la situación de Izuku, Kurumi captó que una persona alta y musculosa admirada por el peliverde había saltado para dar un golpe al villano, liberando a Izuku, pero el peliverde cayó inconsciente, dejando a Kurumi algo más tranquila. Después de un rato, Kurumi observó con algo de gracia cómo All Might le daba leves bofetadas en la cara al brócoli, y al despertar Izuku lo primero que hizo fue empezar a pedirle un autógrafo a All Might, resultando con que este ya le había firmado la libreta. Kurumi solo pudo volver a ponerme pensativa debido a que seguía pensando cómo es que Izuku había llegado a su mundo si en la actualidad no poseían ningún tipo de poder. No pudo seguir pensando nada más debido a que escuchó cómo Izuku pegaba un gran grito y ella misma ahora se encontraba en el aire. Puso ojos de palo al ver que por querer preguntarle algo a All Might, Izuku se había aferrado a su pierna, provocando que ahora All Might tuviera que caer en una azotea para dejar al peliverde a salvo, así dejando al peliverde hacer su pregunta. Izuku, ¿puedo ser un héroe incluso sin un Kirk? Kurumi solo vio con tristeza al peliverde debido a que ya sabía que cualquier adulto medianamente competente le diría que no podía por ser demasiado peligroso. Solo esperaba que no fuese tan rudo como todas las demás personas que le habían dicho que no anteriormente. Antes de responder, una nube de humo se hizo presente, mostrando cómo All Might, el héroe No. 1 de Japón, se había convertido en un esqueleto, dejando en shock tanto a Izuku como a Kurumi. All Might solo procedió a mostrarle una espantosa herida que lo había dejado sin medio estómago, y después de eso prosiguió a decirle que el ser héroe sin don no era posible, que si quería ayudar a la gente él podía ser policía o bombero, y que aunque ellos no fueran reconocidos, ellos eran parte de las fuerzas que mantenían el orden. Kurumi solo puso una sonrisa triste al ver cómo Izuku se ponía mucho más triste. Definitivamente no era su día. La chica solo esperaba que Izuku siguiera los consejos de All Might y no se pusiera en tanto peligro, debido a que según su punto de vista, si incluso el héroe más grande de Japón había salido con una herida tan grave que lo dejó sin medio estómago y con una reducción de poder enorme, si existían villanos de ese nivel, esperaba que Izuku como mínimo estuviera a una ciudad de distancia de esos monstruos. Kurumi solo siguió observando cómo Izuku bajó de la azotea, y al caminar por una calle miró cómo era que varias personas estaban acumuladas observando como héroes intentaban de encargar de un villano, por lo que con duda el peliverde solo se acercó, quedando en shock al ver cómo el villano de lodo que All Might había atrapado está internado, poseer el cuerpo de Katsuki. Izuku, en un impulso de idiote suicida, saltó la valla de seguridad y empezó a correr hacia el villano, tirándole la mochila para distraerlo y así empezar a intentar sacar a Katsuki. Era obvio que no lo lograría, pero de un segundo a otro y de un solo puñetazo el villano fue vencido nuevamente por All Might. Después de que Izuku fuera regañado por su instinto suicida y que Katsuki fuera halagado por resistir de buena manera, Izuku se retiró hacia su casa, pero en el camino se encontró con Katsuki diciendo que no le iba a agradecer y nadie dijo que se metiera, cosa que a Kurumi le molestó. Izuku, con el ánimo por los suelos, intentó regresar a su casa, pero fue interrumpido por All Might saliendo de un callejón a toda velocidad para detenerlo. All Might pasó a su forma esquelética escupiendo un montón de sangre. Antes de que Izuku dijera algo, All Might empezó a agradecerle diciéndole que gracias a Midoriya y su determinación le había recordado cómo debe ser un héroe, permitiéndole ir más allá de sus límites para ayudarlos, pero lo que más conmovió a Izuku fue lo último que dijo. All Might, tú puedes ser un héroe. Estas palabras hicieron que Izuku se arrodillara y empezara a llorar gracias a que finalmente, después de tantos años, alguien le había dicho lo que quería oír, y no era cualquier persona sino su mismísimo ídolo, el símbolo de la paz y el héroe No. 1 de Japón. Kurumi vio esto con alegría pero a la vez preocupación debido a cómo sería el futuro de Izuku y qué haría ahora All Might, debido a que ella captó en su mirada que aún no había terminado de hablar, por lo que con una leve sonrisa se preparó para ver todo lo que le deparaba a este héroe y, más importante, el cómo Izuku Midoriya había